Muy buenas tardes, señoras y señores. Arrancamos ya que sí, y en este 2026 vamos aún incorporando, ¿no?, esas secciones que nos están acompañando a lo largo de esta temporada. Es el caso de Salud Conciencia, esta sección que trata de dar voz a las diferentes organizaciones que forman parte, a las diferentes sociedades que forman parte del Colegio de Médicos de Alicante, y hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa mucho. Ya lo hablamos al arrancar enero, hablamos de la depresión. Vamos a tratar de mostrarles a través del rigor científico qué es esta enfermedad, cómo detectarla y sobre todo algunos consejos clave. Vamos a ello. Todo ello lo vamos a hacer de la mano del rigor científico, como les decía, y apoyándonos en las sociedades científicas de la Comunidad Valenciana. Para hablar de todo ello contamos en plató con la doctora Olga Brotons. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Ella es vocal por Alicante de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana y además es jefa del Servicio de Salud Mental del Departamento de Salud de Elda. Bienvenida y si le parece bien, doctora, vamos a hablar largo y tendido de la depresión, empezando por el principio, ¿no? ¿Cómo identificar la depresión y cómo no confundirla con la tristeza? Porque quizás son un sentimiento y una enfermedad fáciles de confundir. Eso es, exactamente, sí, pero son dos cosas diferentes, es verdad. La tristeza es una emoción, mientras que la depresión es una enfermedad. ¿De acuerdo? La tristeza es una emoción con la que todos nacemos, que está en las diferentes culturas y que además tiene una función adaptativa, que es ayudarnos cuando algo ha ocurrido, ¿no?, malo, que nos ha hecho sentir así, pues un poco replegarnos sobre nosotros mismos, reflexionar y buscar ayuda, ¿no? Pero la depresión es una enfermedad y tiene muchos más síntomas, no solo los del estado del ánimo como la depresión, sino que también tiene otros, como pueden ser pues otros en la forma de pensar, en la forma de actuar o del sueño o del apetito. Vamos a ir, si le parece correcto, también a ayudar, ¿no?, a la gente, a hacer un poco de pedagogía de esta enfermedad y saber cómo abordarla. Cuando la estamos sufriendo, muchas veces por primera vez suele repetirse, ¿no?, esto de esto es un bache. ¿Cuándo debemos dar importancia a esta enfermedad y acudir, no sé, quizás a nuestro médico, a nuestro psiquiatra? ¿Qué debemos hacer? Claro, hay una serie de síntomas que ahora voy a hablar de ellos, pero se trata de una enfermedad cuando estos síntomas aparecen de una forma persistente. No vale con que sea un día o algún día aislado, porque algo nos ha ocurrido, ha sido malo, no, sino que dura más de 2 semanas, que aparece todos los días, que está produciendo casi todo el día un malestar significativo y que además afecta a distintas áreas, ¿no?, a nuestro bienestar, afecta a la forma en que trabajamos, a la forma en que nos relacionamos, a nuestro funcionamiento en casa. Y esos síntomas, como digo, no son solamente los del estado del ánimo, ¿no? Están los síntomas del estado del ánimo, que no solo es la tristeza, puede haber irritabilidad, puede haber ansiedad, también puede haber una falta de disfrute, y hay otros también como los cambios en la forma de pensar, son los síntomas cognitivos. Uno puede pensar pues, de una forma más negativa, sentirse culpable, con baja autoestima, o en la memoria, en la concentración, y también pueden aparecer otros síntomas como son los cambios en el apetito o en el sueño, sentirse cansado o sentirse mal en general físicamente. Escuchándote ahora me venía a mí a la cabeza, porque al final la depresión es una enfermedad que nos llega en cualquier momento vital, a edades tempranas, también aquellos ancianos, ¿no?, que a veces también sufren la enfermedad. Se manifiesta igual en las diferentes etapas de la vida, sobre todo, por ejemplo, en los jóvenes, ¿no?, que tanto preocupa, y además los últimos estudios revelan que están sufriendo cada vez mayor persistencia a estas depresiones. ¿Cuándo deben alertar profesores, familiares, de que hay alguna señal de depresión? Efectivamente, la adolescencia es una etapa en la que están aumentando los trastornos del ánimo, está aumentando la depresión, y es bueno conocer estos signos de alerta para poder actuar. Lo mismo, los síntomas que aparecen deben ser persistentes, no vale con que sea reactivo alguna cosa que ha ocurrido o algún día suelto, pero estos síntomas en los adolescentes son más frecuentemente la irritabilidad, las pocas ganas de hacer cosas, ¿no?, esa apatía,
cambios de conducta, a lo mejor alguien que generalmente no se pelea o tiene menos discusiones en casa pues está teniendo más. Puede haber otros síntomas como también que deje de cuidarse, deje de arreglarse, un sentimiento como de no pertenecer, ¿no? Como de estar fuera de todo, y puede haber otros síntomas también como el consumo de tóxicos o la promiscuidad sexual. Claro, hoy en día y sin demonizar, aquí no queremos tampoco tildar de enemigo a nada, pero sí que hay ciertas herramientas en nuestro día a día que tienen doble filo. Hablamos de las redes sociales, del uso de la pantalla excesiva, bueno, también la falta de sueño quizás puede ser otro de los enemigos a los que se enfrentan los jóvenes. Esto puede servir, ¿no?, para empeorar la situación o de alguna manera enmascararla. Sí, sí, con todo el buen uso que se puede hacer de la tecnología, de las redes sociales, pero es verdad que también pueden tener esa parte negativa, y lo que ocurre en la adolescencia es que generalmente el uso, hay como una hiperconexión, es un uso de muchas horas y en el que a veces se confunden las relaciones, o las relaciones tampoco son buenas relaciones, y se duerme menos. Sobre todo es que se dejan de hacer otras cosas que son sanas, ¿no? Las relaciones en la familia, el deporte o hacer otras cosas significativas, ¿no?, para los estudios o para el futuro o lo que sea. Entonces lo que la evidencia científica está diciendo ahora es que hay que dedicar menos tiempo al móvil y más tiempo a esas buenas relaciones interpersonales, ¿no? Incluso retrasar la edad de inicio del móvil, como ya están haciendo en algún país, como hemos visto recientemente en Francia. Muy importante también, y que aquí desde las diferentes AMPAs bueno, se lucha por tratar de que no lleguen al menos a las escuelas los teléfonos móviles, porque sean circunstancias a veces nocivas para el alumnado y para las personas que forman parte de la educación, tanto profesores como alumnos. Estábamos hablando de los jóvenes, vámonos a la cola, vamos a hablar también de los mayores, cómo se presenta en ellos la depresión, y porque a veces es tan complicado, porque se dice que es complicado detectarla en ellos. Sí, porque muchas veces en las personas mayores se normalizan situaciones que no tienen por qué ser normales. Se normaliza que no tengan mucha ilusión, se normaliza que tengan poca expresividad, ¿no?, emocional, se normaliza que estén más aislados, o se llega a normalizar también que pues, tengan algún problema de memoria o de concentración. Todo eso son síntomas frecuentes, es más frecuente esto, ¿no?, que otros síntomas más llamativos de la depresión cuando son ancianos. O también son síntomas frecuentes los de los dolores físicos, el malestar. Entonces todo esto se normaliza y no se busca ayuda, y es un momento en el que entonces se complica el resultado del tratamiento. La depresión, que también entiende de género, las mujeres sobre todo también transcurren, ¿no?, a lo largo de su vida por diferentes etapas, y esto hace que a veces sean especialmente vulnerables. La mujer sí tiene el doble de probabilidades de tener una depresión que el hombre, ¿vale? La prevalencia es el doble. Entonces, y esto está relacionado con distintos factores. Hay cambios hormonales y también otras circunstancias sociales y cambios vitales. Por eso en la pubertad, cuando en la infancia es más frecuente en niños que en niñas, pero llega la pubertad, empiezan esos cambios hormonales y ya empieza a ser más prevalente en mujeres. Luego también todo lo que tiene que ver con el periodo perinatal, también, y en la perimenopausia también, por los cambios hormonales, pero también añadimos factores sociales y culturales de lo que está, de cambios de rol en la mujer, ya sea la maternidad, el trabajo, que se vayan los hijos, y otros atribuidos por la sociedad, ¿no?, como la necesidad de mantener la belleza, entre otras. Dejando de lado los hechos traumáticos que evidentemente influyen, ¿no?, a la predisposición de tener una depresión, atravesar esta enfermedad, ¿hay alguna predisposición genética quizás a sufrir en enfermedades como la depresión? Sí, hay factores de riesgo tanto genéticos y biológicos en la depresión, como también sociales y ambientales, ¿no?, como bien has dicho, los traumáticos entre ellos. Sí, las personas que tienen un familiar de primer grado que tiene depresión tienen entre el doble y 3 veces más riesgo de tener una depresión. También hay otros factores biológicos, hay enfermedades, ¿no?, como el frecuente hipotiroidismo, los dolores, y otras que también están asociadas frecuentemente a la depresión. Y luego factores, pues como hemos dicho, sociales y ambientales, situaciones traumáticas, las dificultades económicas también, el maltrato, el no haber sido
cuidado correctamente, ¿no? O suficientemente bien cuando uno es un niño, las situaciones de migración, por ejemplo, y el consumo de tóxicos también, por ejemplo, está muy asociado a la depresión. ¿Cómo podemos ayudar de manera muy breve a la gente que nos está siguiendo desde casa y que quizás esté padeciendo una enfermedad o alguien de su entorno? ¿Hay alguna frase que debamos evitar? ¿Hay algo que podamos hacer por ellos? Sí, informarnos que hay muchos y buenos materiales psicoeducativos de lo que es la depresión, entender que es una enfermedad, desculpabilizar a la persona, no pensar que lo está haciendo porque no quiere o que no hace las cosas porque está perezoso o lo que sea, escuchar a la persona, apoyarla y bueno, aceptar esa situación y entender que es un periodo que es transitorio y ayudarle a buscar ayuda, muy importante, ayudarle a buscar ayuda y también identificar situaciones de riesgo, porque en la depresión pueden aparecer ideas de muerte también, es un síntoma también. Estar atentos, escuchar, no banalizar y acompañar a esa persona, no dejarla sola y acompañarla a buscar ayuda. Doctora Olga Brotós, muchísimas gracias por haber venido pese al viento que hace en la calle. Gracias, de Gracias verdad. a vosotros por esta oportunidad.